Sí, pongo la PPT. No sabe tocar. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre el curso de didáctica de comunicación para iniciar. Doctora Magali Quiñones. Docente, doctora Magali Quiñones Negrete. Alumna Tania Araceli Anticona Cabrera. Perú 2024. El interés de las niñas y de los niños por la lectura. ¿Alguna vez los niños te han preguntado qué dice aquí? Al observar la envoltura de sus galletas, ¿alguna vez te han pedido con entusiasmo, léeme? Mientras te muestran su cuento favorito, ¿alguna vez te han asombrado al decirte con emoción, ahí dice mi nombre, Carlos, a la vez que señalaban el cartel de asistencia? Este tipo de manifestaciones muestran cómo las niñas y los niños se interesan desde pequeños por saber qué dicen esas marcas escritas que ven en su entorno, y a partir del contacto con ellas construyen explicaciones, conceptualizaciones sobre el mundo escrito. Una mirada a lo que sucede en las aulas. ¿Qué debo hacer cuando las niñas y los niños se interesan por leer? ¿Cómo leen las niñas y los niños en estas edades? ¿Qué saben las niñas y los niños en relación con la lectura? ¿Qué situaciones puedo generar para que las niñas y los niños se acerquen a la lectura? A las niñas y a los niños les gustan los cuentos cuando se les leo. Estoy desarrollando la oralidad o la lectura. Motivar. A profundizar en torno a lo que realmente implica la lectura en el nivel inicial. Paralizar, de manera que dejemos pasar oportunidades para generar en las niñas y los niños situaciones de lectura. Por ejemplo, ya no les leemos en el aula, guardamos los textos para que los niños y los niños no los malogren. No promovemos el uso de la biblioteca. Evitamos que se enfrenten por él a mismos textos escritos. Tenemos que confundir que promover el desarrollo de la competencia de la lectura implica enseñar a los niños a leer en forma convencional, algo que se espera hacia el término del tercer ciclo de la educación primaria. ¿Qué entendemos por competencia de lectura? En este capítulo profundizaremos en la comprensión de la competencia de lectura, en lo que implica leer en el nivel inicial y lo que esperamos que logren los niños en relación con esta competencia. Concepciones de los docentes. Para comprender qué implica la competencia de lectura, empecemos recordando cómo nos enseñaron a leer, porque muchas veces la forma en la que se nos enseñó a nuestra formación docente determina hoy nuestras prácticas pedagógicas. Así tenemos que nos mostraban tarjetas con una palabra, una imagen, luego nos preguntaban qué vocal es y qué nos hacían repetir varias veces para aprender. A de ala, E de elefante, I de iglesia. Nos hacen aprender primero las vocales y después las consonantes y su combinación con las vocales según un orden determinado. La M, la P, la S, la T. Nos decían M con A, respondíamos ma. Nos decían M con E, me. Y así sucesivamente. La niña y el niño como sujetos que aprenden. El sujeto que conocemos a través de la teoría de Piaget es un sujeto que trata activamente de comprender al mundo que lo rodea y de resolver los interrogantes en este mundo. Le plantea, no es un sujeto que espera que alguien posea un conocimiento, se lo transmita. Es un acto de benevolencia, es un sujeto que aprende básicamente a través de sus propias acciones sobre los objetos del mundo y que construye sus propias categorías de pensamiento al mismo tiempo que organiza su mundo. Situaciones en las que los niños leen. Había una vez un ratón que salió de su casa y fin, dice Susana, 5 años mientras observa la página de un cuento. Jorge, de 4 años, ojea un cuento y observa fijamente las ilustraciones. Mamá, aquí dice leche, dice Lucía, 3 años, mientras señala la imagen de la vaca que aparece en la lata. Situaciones como estas se dan cuenta de que las niñas y el niño están leyendo
sin leer convencionalmente, y esto se evidencia cuando observan las páginas del cuento y leen la historia a su manera, cuando saben que allí dice algo y lo señalan cuando hojean un cuento. ¿Qué sucede cuando el adulto se lee a las niñas y los niños? Cuando el adulto les lee a las niñas y a los niños, ellas y ellos se concentran en escuchar y observar las imágenes del texto para construir el sentido de este. Además, tienen contacto directo con las características que presentan los diferentes géneros, es decir, reflexionan sobre el lenguaje. ¿Qué nos dice el currículo en relación con la competencia de lectura? Ahora que hemos profundizado en lo que implica leer en el nivel inicial, veamos lo planteado en el Currículo Nacional de la Educación Básica, en la que de una de las competencias que esperamos que desarrollen las niñas y los niños desde el segundo ciclo de educación inicial es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Qué es leer? Según el Currículo Nacional de la Educación Básica. Leer de manera no convencional se refiere a la lectura que realizan las niñas y los niños sin haber adquirido el sistema de escritura alfabética, es decir, leen sin saber leer convencionalmente. Ellos es posible porque los niños y los niños leen textos por sí mismos a partir de la elaboración de diversas hipótesis sobre lo que dicen los textos que relacionan sus conocimientos previos con los elementos que reconocen en ellos, imágenes, palabras, letras, entre otros. Asimismo, las niñas y los niños pueden hacerlo a través de los adultos o bien mediante otras niñas u otros niños que se sepan leer convencionalmente. Por ejemplo, se obtiene información del texto escrito. Infiere e interpreta información del texto escrito. 3. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el texto del contexto y el contexto del texto escrito. ¿Cómo promovemos el desarrollo de la competencia de la lectura? El papel del maestro es de manera paralela, el de un modelador de las conductas que se intentan promover en el niño. Es decir, el docente tiene el rol fundamental de tomar diferentes roles como lector y escritor de diferentes tipos de textos, promover espacios de uso real de la lectura y de la escritura, teniendo en cuenta el propósito de la lectura, ambiente alfabetizador, interacción con el material de la lectura, rol del docente. ¿Qué momentos de la jornada pedagógica pueden ser aprovechados para el desarrollo de esa competencia? En las actividades permanentes, en el momento de refrigerio, en el juego en sectores, en el marco de un proyecto o unidad de aprendizaje, al inicio o cierre también. A ver, seguimos. ¿Cómo leer un cuento a las niñas y los niños? Elige el momento y el lugar adecuado. Elige historias cortas e ilustradas. Déjales que interactúen con el libro y participen con la historia. Y también que mantengan sus historias favoritas en rotación. No leas, interpreta y cuéntales el cuento. La biblioteca del aula. La biblioteca del aula no es solamente un sector ni se usa exclusivamente en el momento del juego. En los sectores se trata de un espacio que forma parte del aula y que ofrece múltiples oportunidades para que los niños y los niños interactúen con los diversos tipos de textos y se generen aprendizajes. Eso es todo lo que he tratado de exponer. Muchas gracias.
Todavía. Sí, sí, lo cierro todo.